Lucas capítulo 2, entonces, mis hermanos, versos 8 al 20. Tenga siempre ahí ese texto, ponga un marcador, ¿verdad? Porque vamos a estar viendo, como siempre, algunos otros textos de respaldo. Entonces, téngalo allí siempre a mano. Todos los días, a través de los diferentes medios, somos bombardeados por malas noticias, ¿no es cierto? Cuando usted se reúne con alguien, un amigo, un compañero, ¿verdad? Siempre sale a relucir eso, ¿verdad? Asesinatos, secuestros, robos, violencia, altos costos, inseguridad, falta de empleo, desintegración familiar, inmoralidad, corrupción, y tantas otras cosas que no vamos a mencionar porque son del dominio público, ¿sí? Como dirían el pueblo, son un secreto a voces. El apóstol Pablo en 2 Timoteo, capítulo 3, verso 1, le dice a Timoteo que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Eso es duro, hermanos, ¿verdad? Eso es fuerte. Aunque Pablo se refiere a las condiciones espirituales imperantes en esos postreros días, debido al rechazo de Dios, la condición en la sociedad, en cualquier sociedad, no solo en la nuestra, sin duda es un reflejo de dicho rechazo. Es decir, hermanos, estamos cosechando, ¿verdad?, el resultado de lo que somos nosotros, ¿verdad? El problema es que padecemos del síndrome de Adán. ¿Usted sabe cuál es el síndrome de Adán? ¿Alguno de ustedes sabe cuál es el síndrome de Adán? El síndrome de Adán es derivar a otros el problema o la responsabilidad. ¿Recuerda cuando vino el Señor, verdad? Y dijo: Adán, ¿qué es lo que hiciste? No, yo no fui, dijo Adán, ¿verdad? Fue la mujer que tú me diste. La mujer que tú me diste. Y luego vino el Señor a Eva, ¿verdad? Y le dijo: ¿qué es lo que has hecho? ¿Qué es lo que has hecho? No, dijo Eva: no fui yo, ¿verdad? Fue la serpiente, la culpa es de la serpiente. Siempre estamos derivando ese problema a los demás, nunca es nuestro, pero la verdad es que el problema es nuestro. La factura que pagamos, hermanos, es como resultado del producto que adquirimos anteriormente. Ahora, es que no hay esperanza ante todo esto, no hay posibilidad de un cambio en esta triste y sombría realidad que no solamente padecemos nosotros, hermanos. Era la realidad que también estaba padeciendo el pueblo de Israel en el tiempo en el que Dios envió a Jesucristo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para redimirnos de nuestros pecados. Ciertamente, de parte del mundo no hay posibilidad de que esto cambie. Aunque me imagino que usted habrá escuchado por ahí que lo mejor está por venir, ¿verdad? Hay algunos hermanitos que les encanta ese corito, ¿verdad? Lo mejor está por venir. Pero ellos no hablan del cielo, de la eternidad, de que vamos a estar con el Señor por la eternidad. No, ellos dicen que lo mejor está por venir aquí en este mundo, ¿verdad? Porque eso es lo que han escuchado, que son hijos del rey y que si el rey es multimillonario, entonces, pues tiene que alcanzarme algo, aunque sea un milloncito a mí también, ¿verdad? No, lo mejor está por venir, pero no aquí, hermanos. Este mundo cada vez va de mal en peor. Entonces, de parte del mundo no hay esperanza de algo mejor, pero sí de parte de nuestro Dios. Él tiene un anuncio atemporal. Y este anuncio es de gran gozo que será para todo el pueblo. Así es, hermanos. Es para todo el pueblo. ¿Cuál es este anuncio? Que Él nos ha dado a Jesucristo. Y de eso es lo que vamos a estar compartiendo esta mañana. Por favor, vea el verso 8. Entonces comenzamos en el verso 8 de nuestro texto para hoy. Lucas capítulo 2, versos 8 al 20. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre sus rebaños. Había pastores en la misma región. ¿En cuál región? Ahí en los alrededores de Belén. ¿Recuerda? Nuestro Señor, ¿verdad?,
Los padres de nuestro Señor viajaron desde Nazaret en Galilea, en el norte, pasaron por Samaria y llegaron a Judea, llegaron a Belén para ser empadronados, para censarse. Y estando allí, dicen los versos anteriores, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y, ¿verdad? A María dio a luz a su primogénito, no a su unigénito, a su primogénito, ¿verdad? Después iba a tener varios hijos más María. A su primogénito, ¿verdad? Y lo envolvió en pañales, ¿verdad? Pañales, tiras de tela, ¿verdad? Y lo acostó en un pesebre. Porque en un pesebre, el pesebre era ese depósito donde se ponía la comida para los animales. ¿Por qué fue puesto el Rey del universo allí? Porque no había lugar para ellos en el mesón, esos hospedajes de ese tiempo. También las casas estaban llenas porque eran multitudes, cientos de personas, si no miles, que habían acudido de varias partes allí para ser empadronados, para censarse. Entonces, en los alrededores de ese lugar donde nuestro Señor nació, había pastores, dice Lucas. Había pastores. Y lo primero que aprendemos, mis hermanos, en cuanto al glorioso anuncio, ese es nuestro tema para hoy. Un glorioso anuncio. Es que este glorioso anuncio fue dado en primer lugar. Por favor, marque eso. En primer lugar. No en segundo o tercer lugar. En primer lugar, a estos pastores. Fue proclamado este glorioso anuncio a los marginados. ¿A los marginados? ¿A los pastores? ¿Cómo está eso, pastor? ¿Son marginados o son pastores? Sí, los dos son la misma cosa. Los dos son la misma cosa. Ahora, ¿por qué primero a los pastores? ¿No era acaso el rey de los judíos, pero no solamente de los judíos, el rey del universo, el que estaba naciendo en ese momento allí, en ese establo, allí en Belén? ¿No deberían ser los sacerdotes los primeros invitados, ya que ellos eran los que más conocían de la ley del Señor? ¿No deberían ser más ilustres los invitados? ¿No deberían ser personas más importantes los invitados a ese magno evento, al más grande de todos los eventos acontecidos en este mundo? Pues hermanos, el Señor siempre hace las cosas no como nosotros pensamos. Esa es la manera como nosotros pensaríamos que debería hacerse el asunto. Cuando nace el hijo de los reyes, ¿verdad?, de cierta nación, porque todavía tenemos eso, ¿verdad?, en España, en otros países europeos, ¿verdad?, todavía hay monarquías. Entonces, cuando nace el hijo de una de estas personas, ¿quiénes son los invitados? No son los que viven allá en el área rural los que son invitados, hermano, no. Son invitados los reyes, ¿verdad?, o los príncipes o los altos dignatarios de otras naciones, ¿verdad?, a ese acontecimiento, al bautismo, ¿verdad?, o a la presentación, o a lo que se haga. Hacemos un montón de cosas los seres humanos, ¿verdad? Pero aquí no están haciendo un rey, ni un príncipe, ¿verdad?, ni un alto dignatario. Aquí están haciendo el más grande de los hombres, de los seres humanos, que no solamente es hombre, es Dios también. Sin embargo, los invitados en primer lugar, en primera clase, son los pastores. Ahora, hermanos, es sabido que los pastores, debido a su trabajo, no podían cumplir con los ritos y reglas establecidas por las autoridades religiosas. Por esa razón, ellos eran mal vistos y eran marginados. Los rabinos o maestros de ese tiempo frecuentemente consideraban a los pastores como deshonestos y propensos a violar la ley. También ciertos comentaristas hablan de que ellos tenían el problema de que lo mío es tuyo, ¿verdad? Sí, generalmente en el pastoreo, ¿verdad?, se apropiaban de otras ovejas allí, ¿verdad?, y luego decían que eran de ellos y eran señalados de esa manera. También en la mayoría de las culturas los pastores ocupan los lugares más bajos de la escala social.
Los pastores, esas personas, ¿verdad?, que crían ovejas, que vigilan ovejas. De hecho, estos pastores, si usted ve el texto, dice que había pastores en la misma región que velaban, estaban despiertos, hermanos, y guardaban, estaban protegiendo su rebaño. ¿De qué estaban protegiendo? Bueno, de los ladrones, de las fieras, ¿verdad? Y hermanos, cuando hablamos de que velaban y guardaban las vigilias, la noche judía se componía de 4 vigilias, hermanos, de 6 a 9, de 9 a 12, de 12 a 3 de la mañana y de 3 de la mañana a 6 de la mañana. Esas eran las vigilias. Algunos se turnaban, ¿verdad?, para montar guardia, porque o se robaban o una fiera se comía las ovejas. Eran hombres muy diligentes, eran hombres esforzados. Sin embargo, esta es la realidad para con ellos. Eran mal vistos, eran considerados como personas deshonestas y estaban en los lugares más bajos de la escala social. Hay un paralelo entre los pastores, entre sus pastores, hermanos, ¿verdad? Pastores de hombres, ¿verdad?, con estos pastores. Es interesante que usted, un pastor, va a un lugar y le ofrecen una tarjeta de crédito. Bueno, a mí no me gustan las tarjetas de crédito, me las ofrecen y me las ofrecen. Pero ¿sabe cómo me quito de encima yo a los agentes que venden tarjetas? Me dice, ¿usted ya tiene tal tarjeta? No, no tengo tal tarjeta. ¿Y por qué no la tiene? No, porque no me gustan las tarjetas de crédito. ¿Pero son buenas? No, no me gustan. Pero mire, hay tantos beneficios. Le digo, mire, soy pastor. Ah, bueno, está bien, me dice, no se preocupe. Y dan la vuelta y se van. No me dan una tarjeta de crédito. Y yo no la quiero. Pero, ¿por qué no nos dan una tarjeta de crédito a los pastores, verdad? Yo no sé, nunca las he usado y no lo sé. Pero esa es la realidad. Ahora, hermanos, Mateo capítulo, hablando de la realidad de estas personas, de estos invitados en primer lugar, Mateo capítulo 11, por favor vea conmigo, Mateo capítulo 11, versos 4 al 6, dice la palabra, respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Juan estaba preocupado, había entrado en cierta duda, porque no miraba más manifestaciones poderosas de parte del Señor. Y entonces manda a 2 de sus discípulos a preguntarle a su primo Jesús. Vayan y pregúntenle, ¿verdad?, si es él realmente el Mesías o vamos a esperar a otro. Y entonces vienen los discípulos y le preguntan a Jesús eso. El Señor le responde a estos discípulos y les dice, vayan y hagan saber a Juan lo siguiente, lo que están escuchando y lo que están viendo. 11:5, Mateo 11:5, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y por favor marque eso, y a los pobres es anunciado el evangelio y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Ahora avance un poquito al verso 25, ahí mismo en el capítulo 11. Verso 25, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las revelaste a los niños, a los humildes, a los sencillos, muchas veces aquellos que son marginados, mal vistos, despreciados, rechazados en la sociedad, pero que tienen un corazón dispuesto para el Señor, cosa que muchas veces no ocurre con aquellos que están en altas posiciones o que han logrado llegar a tener mucho en esta vida. El Señor dijo una vez que más fácil pasar a un camello por el ojo de una aguja, es una hipérbole, por ejemplo, por supuesto, más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Ahora, ¿por qué? Porque el Señor no quiere que se salven los ricos, los millonarios. No, hay muchos creyentes que son ricos económicamente, son millonarios y son creyentes, verdaderos creyentes. El problema es que muchas de estas personas, cuando tienen tanto y han alcanzado tanto y han escalado tanto y tienen tanto poder y tanta influencia, creen que no necesitan de nada más. Y por supuesto, creen que no necesitan de Dios. Pero no solamente hay ricos así, hay pobrecitos que también tienen esa idea, creen que no necesitan de Dios y más bien culpan a Dios. Yo estoy en esta situación porque Dios tiene la culpa. Recuerda el síndrome de Adán. Lucas capítulo 1, verso 52, hay una página atrás,
Dice, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Exaltó a los humildes. Lucas capítulo 4, verso 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. A los pobres. Y escribiendo a los corintios, el apóstol Pablo les dice a estos hermanos, y nos dice a nosotros también, 1 Corintios 1, 26 al 29, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado. Hermano, está hablando de nosotros. Pablo está duro ahí, ¿verdad? Qué grosero Pablo. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, según el criterio del mundo, y lo que no es, para deshacer lo que es, lo que el mundo cree que sí es de valor o es de importancia. Dios nos usa a nosotros para demostrar su poder. ¿Por qué? Porque nadie cree que podemos hacer algo. Dice, no, ¿qué podrá hacer Él? Pero es que no es en nuestro poder, hermanos. Lo que hacemos, lo que usted hace, a veces nosotros somos bien orgullosos y pensamos que logré esto porque soy inteligente, porque tengo influencia, porque, ¿verdad? Y comenzamos a esgrimir un montón de razones. Hermanos, cualquier cosa que hacemos nosotros es por el poder del Señor. Nosotros en realidad no somos mucho. A ellos, a esta clase de personas se proclamó el glorioso anuncio en primer lugar. Es a ellos a quienes primeramente, a los pastores, a los marginados, a quienes los ángeles dan el glorioso anuncio. Son ellos los que cuidaban las ovejas, posiblemente ovejas que eran sacrificadas diariamente en el templo en Jerusalén, ahí cerquita. Es a ellos a los que precisamente o primeramente ellos tienen el privilegio y la bendición de adorar a quién, hermanos, adorar al Cordero de Dios. Recuerda que Juan dijo cierta vez, he aquí el Cordero de Dios, he aquí el Cordero de Dios. Y Juan 1, 18 y 19 dice que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un, ¿recuerda? Como de un cordero sin mancha y sin contaminación, el cordero. Estos que cuidaban las ovejas y los corderos, hermanos, que estaban despiertos, desvelándose todas las noches para que la gente estuvieran corderos y ovejas para sacrificar al Señor, que eran marginados, que eran rechazados, mal vistos, a ellos se les da el privilegio de escuchar por primera vez el glorioso anuncio. Y ellos son los primeros que van a ver y adorar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero lo segundo, mis hermanos, este glorioso anuncio es proclamado por los ángeles. Nuestro verso 9, 13 y 14. Dice, y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Esta versión, hermanos, es un poco oscura. Le recomiendo leer, ¿verdad?, una nueva versión internacional o la Biblia de las Américas, que es más clara. Lo que el texto realmente quiere decir ahí es que paz a los hombres, no de buena voluntad, hermano. No, ninguno de nosotros es de buena voluntad. El bien, dice Pablo, ¿verdad? El bien no está dentro de mí. ¿Sí? Si hay algo de buena voluntad en nosotros es porque hemos recibido la buena voluntad del Señor, la gracia del Señor en nosotros. Eso es lo que quiere decir el coro angelical. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz a los hombres que gozan de la buena voluntad del Señor. Ese es el sentido correcto del texto. Ahora, decimos que este glorioso anuncio es proclamado por un ángel. Lucas dice que ese ángel es del Señor, no es cualquier ángel, es un ángel del Señor, de Dios.
son seres, dice el texto, que reflejan la gloria de Dios, que cuando se presentaron, dice que la gloria de ¿quién? No dice la gloria del ángel. ¿Ya lo miró? No dice, y aquí se le presentó un ángel del Señor en primer lugar. Ese ángel, ese ser viene de parte de alguien mayor, más grande, infinitamente más grande. Y la gloria, no de él, dice Lucas, y la gloria del Señor. Ese ángel no solo viene de parte del Señor, sino que también refleja la gloria del Señor, el resplandor del Señor a aquellos humildes pastores allí. Y por esta razón, como fue repentinamente la aparición, tuvieron gran temor. Entonces, este ángel es del Señor, refleja la gloria del Señor, es un embajador o representante de Dios con un mensaje de Dios. Traen un mensaje a los pastores de consuelo y de esperanza. Les dice, no temáis, no temáis, no temáis. Y más adelante les dice que es un mensaje de que ha nacido el Salvador. Y los ángeles también hablan de un mensaje de paz. Paz en la tierra a los hombres que gozan de la buena voluntad del Señor. Desde que el primer hombre cedió al pecado, el temor y la vergüenza vinieron a ser un compañero inseparable del ser humano. Somos temerosos, ¿verdad? Estos humildes pastores no solamente tuvieron gran temor por la repentina aparición de estos seres angélicos, pero hermanos, también hay temor en nosotros. Por eso, cuando usted lee la palabra, encuentra a través de toda la palabra que el Señor le repite y le repite y le repite, le reitera al ser humano, no temas. ¿Recuerdan cuando estudiamos Josué? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes. No temas ni desmayes, no temas ni desmayes. Porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vaya. Isaías capítulo 41 versos 10 y 13 dice, no temas, no temas, no temas porque yo estoy contigo. No temas pues yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré. El temor está allí presente. Por eso el ángel les dice, no teman. Venimos, somos enviados de Dios, estamos reflejando la gloria de Dios, representamos a Dios y el mensaje que les traemos es no nuestro, es un mensaje de Él. Resalta el hecho en este texto también, en este verso, que los primeros predicadores del Evangelio, que ahora nosotros tenemos el privilegio de anunciar, fueron ángeles, hermanos. Ángeles. He aquí os doy nuevas de gran gozo. Hermanos, es evangelio, nuevas de gran gozo. Eso es el evangelio. Son buenas noticias para el ser humano sin esperanza, para el ser humano atemorizado, para el ser humano condenado, para el ser humano que camina rumbo a la eternidad, a ser condenado, separado de Dios por los siglos de los siglos. Fueron los ángeles, estos seres preciosos, los primeros predicadores del Evangelio. Ahora, ese privilegio se nos ha concedido a nosotros, así que mejor que lo hagamos con temor y temblor, hermanos, y con responsabilidad, y que lo hagamos como debe ser. También el hecho de que fuesen estos seres los que trajeran ese anuncio nos revela la importancia del mismo. Hebreos capítulo 2, verso 2 nos dice que la palabra dicha por los ángeles fue firme. Lo que el escritor de Hebreos está exhortando a un grupo de creyentes que han caído en la pasividad y están propensos a ser arrastrados por el error o por el desánimo. Están propensos a alejarse del Señor. Entonces el escritor de Hebreos les recuerda que en el Antiguo Testamento muchos mensajes fueron traídos por medio de los ángeles y esa palabra fue firme, dice el escritor de Hebreos. Y también les amonesta en el sentido de que hacer caso omiso a ese mensaje traído por los ángeles dio como resultado un justo castigo.
Entonces, este precioso o glorioso mensaje es proclamado a los marginados, es proclamado por los ángeles, pero es un anuncio, un glorioso anuncio para todo el pueblo. Dice el verso 10 y verso 10, dice, pero el ángel les dijo, no temáis, porque es para todo el pueblo. Dice una versión, es una noticia que os llenará de alegría a vosotros y a todo el mundo. La palabra que Lucas utiliza allí, o que el ángel expresa allí, es una palabra, la palabra laos. Esta palabra significa pueblo, gente, multitud o nación. Pueblo, gente, multitud o nación. Este glorioso anuncio es para todo tipo de gente, para todas las multitudes, para todo pueblo, para toda nación. En Mateo capítulo 28, verso 19, el Señor dice, por tanto, yendo, es un gerundio ahí, yendo, o mientras van, ¿verdad? Hacer discípulos a todas las naciones. Ahora, la palabra ahí es diferente, ahí la palabra es etnos. La palabra griega es etnos. Quiere decir que el Señor no solo está hablando de las naciones, ¿verdad?, divididas por fronteras. Está hablando de todos los diferentes pueblos que se encuentran dentro de una nación. ¿Alguno de ustedes sabe cuántas etnias tenemos en nuestro país? ¿8? ¿9? ¿Sí? ¿Alguien me puede orientar? ¿Sí? ¿Verdad? 8, 9 etnias en nuestro país. Los Pech, los Tulupanes, los Misquitos, ¿verdad? Los Lencas. Tenemos como 9 etnias. Ahora, lo que el Señor está diciendo ahí en Mateo 28 es que esta buena noticia debe llegar a todas las naciones, pero debe llegar a cada etnia en su lenguaje donde ellos se encuentran. Habría que preguntarnos, hermanos, si ya en nuestro país, ya todas las diferentes etnias ya han escuchado el mensaje del Evangelio en su lengua. Yo por lo menos puedo hablar de los tolupanes, hermanos, porque hemos ido en años pasados allá a esas montañas de Lloro, ¿verdad? Sí, sé que ellos han escuchado. No sé las demás, ¿verdad? Seguramente otros, el Señor ha enviado a otros, pero ese es un asunto que nos concierne a nosotros también. A nosotros, hermanos. ¿Sí? Entonces, es para todo. Lucas enfatiza en su evangelio que esta buena noticia es para todos. Todo incluye todo y no excluye nada, hermanos. Todos. Publicanos, pecadores, soldados, religiosos, guerrilleros. Usted dice, pastor, ¿y dónde saca todas esas cosas? Bueno, ahí en el capítulo 3. Solo mire la siguiente página. Lucas capítulo 3, versos 10 al 14. Y la gente le preguntaba a Juan, diciendo, entonces, ¿qué haremos? Juan está predicando el arrepentimiento en preparación para la entrada del Señor. ¿Qué haremos? Verso 11, 3:11. Y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Es decir, si usted sabe que alguien no tiene de comer, tome de lo que el Señor le ha provisto a usted y compártalo. Vinieron también unos publicanos, ahí está, mire, para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados, mire, ahí está, en verso 14, diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Juan les dijo, no hagáis extorsión a nadie, no abusen de su autoridad. ¿Verdad? Un problema que tenemos no solo en aquel tiempo, también en este. No hagan extorsión a nadie, no calumnien y conténtense con lo que ganan, con su salario. Entonces, todos caben en este evangelio. Lo que el Señor está diciendo, lo que el ángel está diciendo es que para este evangelio
No hay distinción de nacionalidad, de edad, de posición social, de sexo, de educación, color de piel, etcétera, etcétera. Este evangelio es para todo el pueblo. Y esta verdad es recalcada en todos aquellos versículos que hablan sobre la salvación que se ofrece al pecador. Por ejemplo, allí en Juan 1:29. Anote ahí Juan 1:29, ¿recuerda lo que dice? Al siguiente día vio Juan a Jesús que venía hacia él y entonces dijo, ¿recuerda usted qué dijo Juan? He aquí, a ver, ayúdeme que a mí se me olvidan los textos a veces. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gracias, hermano. Sí, que a veces a mí se me escapa. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Del mundo. También allí en Juan 3:15 y 16, en su plática con Nicodemo, el Señor dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también el Hijo del Hombre será levantado, ¿verdad?, en una cruz, para que todo aquel que lo mire y crea en él, ¿verdad?, para que todo aquel que crea en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el verso 16, usted se lo sabe, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, ¿para qué? Todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Segunda Pedro 3:9, escríbalo si está escribiendo. Dice el apóstol Pedro allí que el Señor quiere, el cual dice, quiere que ninguno perezca. Su deseo es que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Primera Timoteo capítulo 2, verso 4. Dice, pues Él, nuestro Dios, quiere que todos los hombres sean salvos y vengan a su conocimiento, al conocimiento de Él. Entonces este glorioso anuncio es proclamado a los marginados, es proclamado por ángeles, es un glorioso anuncio en el cual todos están incluidos, es para todos. Pero en cuarto lugar, este glorioso anuncio es sobre el Mesías prometido, mis hermanos, sobre el Mesías prometido. Veamos el verso 11, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Este anuncio es tocante al Mesías prometido. Es el Mesías prometido el que está naciendo. El ángel afirma que este recién nacido es el Salvador. La palabra es soter, significa Salvador, Redentor, Libertador. Allí en el capítulo anterior, Lucas capítulo 1, verso 67, vamos a ver, 69. Fue mi dedo el que se equivocó, hermano, no fui yo, fue mi dedo. ¿Sí? El verso 69, ¿recuerda el síndrome de Adán? ¿Verdad? No fui yo, fue mi dedo. Lucas 1, 69. Dice, bendito el Dios, el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Verso 69. Y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. No solamente es un Salvador, pero es un poderoso Salvador. Es decir, hermanos, que contra ese Salvador no hay nada que se oponga, no hay enemigo que prevalezca delante de él, no hay enemigo que se mantenga en pie, que se resista delante de él. Recuerda el ejemplo que pusimos cuando estudiamos a Lucas 1, 67 al 80, ¿recuerda? El macho cabrillo, ¿verdad? Allá en Daniel 8, que venía contra un carnero que estaba fuerte, ¿verdad? Bien robusto, pero ese macho cabrillo vino con tal intensidad, con tal fuerza, que dice que lo embistió, lo tiró por tierra, lo pisoteó y lo dejó muerto ahí. Hermanos, ese es nuestro Salvador. Ese es nuestro Salvador. No es cualquier Salvador, es nuestro poderoso Salvador, contra el cual nadie puede permanecer en pie. Es Salvador, dice el ángel, pero también es el Cristo.
es el Cristo. Os ha nacido un Salvador que es Cristo, es decir, el ungido, el escogido, el designado, el señalado, el elegido de Dios para realizar aquella obra que nadie más podía hacer, imposible para cualquier ser humano. ¿Cuál es esa obra? La obra de libertar de la esclavitud del pecado al ser humano. La obra de sacar de la prisión, de la esclavitud, de la oscuridad al pecador. Colosenses 1:13 dice que nuestro Dios nos sacó del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Él abrió esa cárcel. Solo el Señor podía hacer eso. Para eso le envió el Padre, para eso vivió el Hijo, para eso murió y resucitó el Hijo. Para pagar el costo, el precio, para liberarnos de la esclavitud. Esa es la connotación, recuerda que explicábamos de la palabra redimir. Es pagar un precio para que un esclavo condenado o un esclavo encarcelado salga. Esa fue la obra que el Señor hizo por usted y por mí, si usted ya tiene a Cristo en su corazón. Si no, entonces usted está todavía en ese calabozo. Recuerden Hechos 16, Pablo y Silas estaban allí, los habían metido allá en el calabozo de más adentro, habían asegurado sus manos y sus pies en el cepo, pero en medio de esa situación cantaban y alababan al Señor. Y de pronto hubo un terremoto y las puertas de la cárcel se abrieron. Hermanos, qué cuadro más maravilloso ese de la obra que el Señor hace en nuestras vidas. Sí, ahí estamos nosotros, hermanos. El pecado nos tiene en el calabozo más gélido y más oscuro. Y nos tiene atenazados, hermanos, los pies y las manos. Estamos indefensos, no podemos hacer nada. ¿Quién puede ayudarnos? El Señor. Él, sin que nosotros hagamos nada, hermanos, nada. Las puertas se abren por el poder del Señor. Es el Cristo, esa es la obra que Él vino a hacer. Lucas en el capítulo 1, verso 37 y en el capítulo 18, 27 dice que lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible, porque no hay nada imposible para Dios. Pero también dice el ángel que es el Señor, es el Señor, aquel que tiene toda autoridad, todo dominio, todo poder en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Filipenses Mateo capítulo 28, 18, después de resucitar el Señor dijo: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y en Filipenses 2, 9 al 11 dice: por lo cual, es una conjunción que va a concluir lo que Pablo ha venido diciendo. Ha venido hablando del sacrificio del Señor, de cómo Él se entregó en obediencia a los designios del Padre. Dice Pablo, por lo cual, debido a que el Señor hizo todo esto voluntariamente en favor del pecador, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, aquí en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Eso significa ser Señor. No hay nada que se escape a su control. Él es el que controla todo. La palabra que usa Lucas allí es la palabra kurios o kyrios, dicen otros. Soberano, amo, dueño. Hermanos, no debemos engañarnos por la apariencia externa de este niño. No, ¿verdad? Parece indefenso allí, pero es el Todopoderoso el que está naciendo, el que está en ese pesebre, en ese comedero de animales. No es solo un niño más que viene a este mundo, sino uno que al crecer hará lo imposible, es decir, logrará el perdón de los pecados y la reconciliación del pecador con el Dios Santo. Hebreos 10 dice que Él, por su sacrificio, ha inaugurado un camino nuevo y vivo a través del cual podemos acceder al Padre. Y que con una sola ofrenda, dice Hebreos 10, 14, con una sola ofrenda, una sola, ha hecho perfectos a los santificados.
Este glorioso anuncio entonces es del Mesías prometido. Y por último, hermanos, este glorioso anuncio resalta la bondad de nuestro Dios. Veamos los versos 15 al 20. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían, pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Los pastores, por su parte, volvieron glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Dijeron los pastores: vamos hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Fue Dios quien tomó la iniciativa. Los pastores estaban velando, vigilando, guardando, cuidando sus rebaños. No tenían idea que iban a tener una experiencia sobrenatural de tal magnitud. ¿Por qué la tuvieron? Porque Dios tomó la iniciativa. En todo Dios toma la iniciativa, hermanos, siempre. Siempre. Fueron hasta Belén y dieron a conocer lo que se les había dicho. Compartieron lo que se les había dicho. ¿Quién les había dicho? Los ángeles. Los ángeles. ¿Cuál fue el anuncio que le dieron los ángeles? He aquí os ha nacido hoy un Salvador, que es Cristo, el Señor. La provisión de Dios. Dios no solamente toma la iniciativa, pero Dios también provee lo que necesitamos los seres humanos. Y el verso 20 dice que volvieron glorificando y alabando a Dios. Esto habla de su dignidad. Él es digno de ser alabado. El Salmo 115, verso 1 dice: no a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria por tu bondad. Por tu bondad. Hermanos, todo se trata del Señor. Debemos entender eso. Nada es por nosotros. Estamos en pie por la gracia del Señor. Somos salvos por la gracia del Señor. Lo servimos por su gracia. Todo se trata del Señor. Es Él quien toma la iniciativa. Es Él quien viene en busca de los pecadores, de usted y de mí, de nosotros. Es Él quien extiende su gracia a los condenados, a usted y a mí. Es Él quien se provee del sacrificio expiatorio que satisfará su justa ira. Es justa porque nosotros nos hemos rebelado contra Él. Es Él quien paga el precio exigido para dejar en libertad al preso condenado, para liberar al esclavo. Por ello es que no solo los pastores, sino cada uno de aquellos que hemos sido receptores de la buena voluntad de Dios, mis hermanos, debemos en todo tiempo glorificar y alabar a Dios por todas las cosas que Él ha hecho en y en favor de nosotros. En y en favor de nosotros. Mis hermanos, no entiendo, yo no comprendo por qué tantas personas que dicen que el Señor ha cambiado sus vidas, ha entrado en sus corazones, les ha transformado, no tienen alabanza para el Señor. No tienen alabanza para el Señor. No es posible, hermanos. El Salmo 40 dice que el Señor me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña, sobre roca, enderezó mis pasos, puso luego en mi boca un cántico nuevo, una alabanza al Señor. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Si usted ha sido impactado por el poder, si usted ha recibido el poder y la gracia del Señor, no es posible que no hayan palabras de alabanza, a que usted y yo no demos gloria al Señor, no exaltemos al Señor con todo lo que es nuestra vida, que no tengamos gozo para servir al Señor, que no tengamos gozo para compartir con otros. No es posible. Los pastores estaban con sus rebaños, pero el ángel les dijo:
os ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David, un Salvador que es Cristo el Señor. Oh, gracias ángeles, ¿verdad? Gracias, qué buena noticia. Oigan compañeros, qué noticia, qué cosa más hermosa esa. Hey, ¿cómo estamos con las ovejas ahí? ¿No se ha perdido alguna en lo que estamos platicando aquí? Hay que estar viendo pendientes. ¿Dijeron eso los pastores, hermanos? Después que escucharon la noticia dijeron: hey, compañeros, vamos ahora mismo a Belén, veamos esto que ha acontecido, que el Señor nos ha manifestado. Pero a saber si alguien dijo ahí, ¿verdad? Pero y las ovejas, compañeros, dejemos esas ovejas ahí. El Señor, si Él nos mostró esto, Él las va a cuidar. Vamos a constatar, a comprobar esto que Él nos ha mostrado. Y se fueron, hermanos. Pero cuando llegaron allá dice también que cuando vieron al niño se postraron delante de él, lo adoraron y compartieron todo lo que se les había dicho. Todo lo que el Señor dijo, esto y esto y esto fue lo que el Señor nos dijo. Bueno, cuando nuestra vida ha sido transformada, hermanos, tenemos que decirlo. Tenemos que decirlo. Quiero concluir, hermanos, recordándonos que debemos agradecer y alabar al Señor por venir a darnos esperanza, salvación y paz. Recordándonos que debemos ser diligentes, al igual que estos pastores, en buscar al Señor y en compartir la bendición recibida. Y que nunca debemos olvidar que todo lo que disfrutamos, absolutamente todo, es por la gracia y la bondad de nuestro Dios. ¿Hay agradecimiento en su corazón, mi hermano? Entonces, alabe al Señor, glorifique al Señor, sirva al Señor, honre al Señor, comparta al Señor. Simplemente dígale a otros lo que el Señor ha hecho por usted. Señor, gracias por su palabra esta mañana. Gracias por esta gloriosa noticia, este glorioso anuncio que se dio a los menos esperados hace 2000 años, a los marginados, a los mal vistos, Señor, y que ahora se da a nosotros también. Gracias porque ese es un anuncio de un Salvador que es Cristo, el elegido para hacer aquello que nadie podía hacer, que era reconciliarnos con usted, y que es el Señor, aquel que tiene todo poder, aquel que tiene control de todo. Gracias, Señor, porque usted nos escogió para abrazar ese anuncio y ahora somos parte de su pueblo. Señor, que la obra que usted ha hecho en nuestra vida sea algo que compartamos, Señor, en cada oportunidad, en cada momento, con todas aquellas personas que podamos hacerlo. Señor, gracias, que el Espíritu Santo nos ayude a atesorar en nuestros corazones, a guardar en nuestros corazones y nuestras mentes esta palabra, y nos ayude también, sobre todo, a ponerla en práctica. Rogamos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Amén.